eso no había sucedido 3 meses consecutivos de incremento desde finales del año 2004. Eso quiere decir que parece que ya hemos tocado el fondo en el caso de los textiles dominicanos. Eso quiere decir que ya el nivel de exportación en base anual hacia los Estados Unidos se está nivelando por encima de 600 millones de dólares. Y yo creo que es una buena noticia que había que resaltar. Si bien se ha perdido mucho, ya no solamente se ha dejado de perder, sino que se está empezando a recuperar mercado. Claro, parte de eso es que las exportaciones del mundo hacia los Estados Unidos están creciendo, pero yo creo que tantas veces hemos dado malas noticias del sector que yo creo que era hacerle justicia a este sector, los empresarios, los empleados de este sector, para reconocer que después de mucho trabajo ha habido un crecimiento, y si a eso añadimos el crecimiento futuro que pudiese tener el sector textil hacia la Unión Europea, aprovechando reglas más ventajosas en cuanto al origen de los textiles, que parece que hay lo peor ya pasó en el caso del sector textil dominicano, y quizás de ahí en adelante, especialmente en 2011, ya podemos mostrar un crecimiento más sólido. Esa yo creo que son dos buenas noticias para la República Dominicana, por eso yo quería en este día pues compartirla con ustedes, para que no digan que solamente hablan las estadísticas cuando son negativas. Bien, amigos, cuando retornemos de las pausas vamos a entrar a conversar con Luis Madera para hablar del directorio de empresas. Aquí hay una serie de interrogantes sobre los antecedentes de este trabajo, la definición, los objetivos del mismo, los usos que se le dará a la información que se traiga del mismo, los aspectos metodológicos de cómo se hace este trabajo, la cobertura por actividad económica, las definiciones y variables incluidas y la responsabilidad de la Oficina Nacional de Estadística en la elaboración de este trabajo. Como resultado, este índice nos habla de actividad económica, sector industrial, tamaño de las empresas, distribución geográfica, resultados generales. Este primer directorio, que fue correspondiente al 2009, nos da todas estas informaciones, y ahora cuando retornemos Luis nos va a dar explicaciones sobre estos detalles. Venimos en breve. Bien, don Luis, mi tocayo, por cierto, ¿no? Vamos a ver qué usted nos tiene que decir de este importante documento y cuáles son las respuestas que usted nos tiene a todos esos elementos que mencionamos antes de la pausa. Primero, yo creo que hay que hablar de los antecedentes, ¿no? De cómo surge este trabajo, de cuáles son los arreglos y todo lo que fue la elaboración del proyecto, la definición y para qué vamos a hacer este trabajo, y por qué la Oficina Nacional de Estadística entendió que es importante hacer este trabajo, que es la primera vez que se hace en la República Dominicana. Sí, muchas gracias. Primeramente, permítanme agradecerle en nombre de la Oficina Nacional de Estadística que nos haya invitado a este importante programa para la opinión pública, a comentarle un poco sobre algunos de los importantes proyectos que llevamos a cabo en la oficina, allá en la oficina, sobre todo en la parte del área del ámbito económico, principalmente el directorio de empresas y la encuesta nacional de actividad económica. Con respecto al directorio, como usted bien señala, hay amplios antecedentes, sobre todo en el área en el ámbito internacional y en el área en la región latinoamericana. ¿Por qué surge el directorio? Es decir, a la oficina constantemente llegaban y siguen llegando interrogantes y pedidos de los usuarios, tanto nacionales como internacionales, acerca de estadísticas sobre número de empresas por sectores económicos, número de empresas por ubicación geográfica, incluso por tamaño de las empresas. Antes de comenzar con el directorio, esa información no era posible darla, o no era posible darla con la actualización y calidad que los usuarios la necesitaban. Entonces, en ese ambiente, pues entonces coincidía también que en la región latinoamericana, pues la mayoría de los países ya comenzaban también a generar directorios de empresas para fines estadísticos, con la finalidad pues de darle información sobre la estructura empresarial de sus países. En ese sentido, entonces, es que a la ONE le surge la idea de preparar este primer directorio de empresas
para generar las estadísticas para los actores nacionales como para los actores internacionales en términos de la estructura empresarial dominicana. En términos de antecedentes, pues tenemos que en la mayoría de los países latinoamericanos desde los años 90 se vienen realizando estos directorios de empresa, y en términos de los países más desarrollados, sobre todo los países de la Unión Europea, pues la historia de los censos es más antigua todavía. A medida que son países con economía más grande, pues ven la necesidad de dar más estadísticas y más actualizadas de sus empresas, y por ende ellos comenzaron con esta práctica de elaborar directorios desde el principio, con lo cual no es una idea que nueva de República Dominicana, no estamos inventando nada nuevo. Se ha hecho un esfuerzo utilizando la metodología internacionalmente aceptada y digamos que tomando las buenas prácticas de otros países y las buenas prácticas también recomendadas por organismos como la OSD y organismos como la Unión Europea. Tú dices que no se está inventando nada, pero si hubiera sido un invento sería bastante bueno, porque la verdad es que la República Dominicana carecía de un documento de esta naturaleza donde se pudieran ver las empresas sectorizadas por actividad económica y además con una cobertura nacional. Creo que es lo que ustedes han hecho aquí. Efectivamente. El hecho de que estos directorios surjan y se mantengan vigentes debe representar una dinámica en el sentido de que se vayan actualizando. En el sentido, quiero decir, como todo el mundo sabe, muchas empresas salen, otras surgen. Exacto. Y entonces es bueno que un documento vaya recogiendo todas estas informaciones para que los agentes económicos del país y todos aquellos que de una u otra forma tengan interés en la economía nacional puedan tener una información tan importante como esta. Yo pienso que tal vez sería bueno que tú nos hables de los aspectos metodológicos, ¿no? De cómo se llevó a cabo el trabajo. Sí, resaltando esa parte que usted menciona sobre la importancia de que sean periódicos estos levantamientos, podemos mencionar que a nivel nacional pues se pueden encontrar un directorio industrial que hizo la misma Oficina de Estadística en el año 98, otro directorio industrial que hizo el Banco Central en el 2004, pero que ambos adolecían de del mismo elemento, y era que la falta de que se hiciera nuevamente. Eso que usted menciona de poder mirar en un momento del tiempo y comparar con otro momento, eso no podía hacerse. Uno de los principales elementos que tiene este proyecto del directorio es esa visión de continuidad que tiene. Ya nosotros, por ejemplo, les obsequiamos el directorio del 2009, pero en este momento nos encontramos ya en la preparación, ya la depuración de la base de datos del 2010. Y la idea que tiene la oficina es que ese directorio se vaya haciendo todos los años, de forma que podamos ir viendo y comparando. Además de podernos comparar a nivel internacional, utilizando la misma metodología que otros países, pues poder compararnos a través del tiempo y medir la evolución. En términos metodológicos, efectivamente, el directorio surge o se basa en fuentes administrativas. Toma como marcos registros que otras instituciones, que por su naturaleza tienen que tener registros de empresas. Tomamos esas fuentes, se depuran todas esas bases, y luego que tenemos ya un directorio maestro, digamos, entonces para poder dar la información sobre las empresas se llama directamente a las empresas, es decir, se hace contacto directo con los informantes, que nos dan entonces sus datos sobre personal empleado, nos confirman todos los datos de identificación de la empresa, los datos, sobre todo los datos de actividad económica, y todo lo que tiene que ver con sus contactos, números de contactos. Entonces, en ese sentido, otra de las virtudes que tiene este directorio es que las empresas se clasifican mediante el clasificador internacionalmente aceptado, el clasificador que recomienda Naciones Unidas, que es el clasificador internacional industrial uniforme. En el 2009 utilizamos la revisión número 3, y ahora ya aprovechando que ya la revisión 4 ha salido y ha sido ya publicada por Naciones Unidas, pues el directorio 2010 va a venir con las empresas clasificadas por la revisión 3 y la revisión 4 de la clasificación de la SIU. Esto es importante porque ya la mayoría de los países están ya vertiéndose hacia la clasificación de la SIU 4, y la idea es no quedarnos detrás, sino pues ir a la par con los demás países con los que tenemos que compararnos, pues efectivamente para eso, para lograr que haya comparabilidad internacional, es decir, que el dato de empresas que saca República Dominicana